los conductores metálicos son, cualquiera sea, no importa, son normalmente elementos conductores que tienen electrones libres y cuando se aplica una cierta diferencia de potencial hacen circular corriente. ¿Sí? Hay diversos tipos y los mejores, los que menos atenúan, interesantemente son los más caros. Oro, luego viene la plata, luego viene el cobre, aluminio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, estos elementos, vamos a suponer este conductor, que no es nada más que un elemento metálico que tiene un cierto diámetro. Cuando uno va y compra, lo compra por el diámetro. Quiero un cable de tal grosor, digamos, ¿no? Todos los cables tienen características. Por ejemplo, el cobre, no vamos a hablar del oro ni de la plata, porque en realidad no. A pesar que sí, el oro y la plata, ¿cómo se hace? ¿PB? ¿PT? No, PB es plomo. Argento. Ajeno. Bueno, el oro, como es tan buen conductor, se utiliza en todas las conexiones de circuitos integrados. Ahí dentro, todas las conexiones de un chip, por ejemplo, de un microprocesador, son hechas con oro. ¿De acuerdo? Que tiene características muy interesantes. ¿Qué características? Poca atenuación, cosas. La velocidad por la cual se puede propagar por el oro una señal es... ¿De qué velocidad estamos hablando cuando hablamos de propagación de señales a través de cables? ¿Velocidad de la luz? ¿Velocidad de la luz? No. O sea, sí y no. O sea, no hay nada que funcione a la velocidad de la luz, por si acaso. Se acerca a la velocidad de la luz, pero nunca hay velocidad de la luz, porque de acuerdo a la teoría de la relatividad, cualquier elemento que se acerque a la velocidad de la luz crecería en masa y no sé qué, no sé cuánto. Eso es lo que dice la teoría de la relatividad. Nada puede llegar a la velocidad de la luz. Pero las señales se propagan a unas velocidades, eso lo pueden ver, yo se lo voy a poner como llega, 0,88 veces la velocidad de la luz, no sé. O sea, no llegan a la velocidad de la luz. Cada elemento tiene una velocidad diferente. Por ejemplo, el oro es el que mejor velocidad tiene, mejor propagación de la señal. La plata, segundo, tercero, etc. El aluminio es un conductor, pero la propagación creo que está en 0,67 veces la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué significa? Que la señal va a sufrir un cierto retraso cuando esté circulando a través de ahí. A ver, usted google de una vez sobre la marcha. ¿Para qué vamos a sufrir? Velocidad de propagación en conductores, pongan, ya está, ahí lo anotamos. Googleen. ¿Ya? Usted está haciendo. No, bueno, hay 40 manos por ahí y 80 ojos. ¿O no Del entiendo? aluminio veo, del aluminio dice 6.420 metros por segundo. Sí, podría ser, pero no dice en relación de la velocidad de la luz. Claro, usted no va a tener que ser conversión. ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya encontraron?
dice la velocidad de la luz? No creo que esa sea la propagación de un conducto, tiene que ser menos. 30.000 kilómetros por segundo. ¿Cuánto? 30.000 kilómetros por segundo. ¿30.000? A ver, lea, a ver qué dice. En el cable, ¿cuánto es? 30.000. ¿Ah? ¿De la longitud? ¿Por qué? Bueno, primero, ¿quién escribe eso? Me parece que está muy fuera del rango. 30.000 es un décimo de la velocidad de la luz. Y una cosa así tan lenta no serviría para mucho. A ver, ¿qué tiene usted? Es decir, 252.000 kilómetros por segundo. Y el otro que es un ¿Quién cable es ese? alta. La velocidad de luz dice: el cable TATEN F59. ¿Quién? ¿El cable? El cable TATEN que es a un 54% de la velocidad de la luz. A ver, eso es. 252.000. Claro, no importa. Está viajando a cuánto? A 0,84 Por ciento de la velocidad de la luz. de la velocidad de la luz. ¿Ese es un cable de qué? Cable de TATEN F59. Sí, pero debe decir algo más. Debe decir si es de cobre, de brillante, es de cobre, de aluminio, pero el valor está más o menos interesante. 0,84 veces la velocidad de la luz, o sea, no llega a la velocidad de la luz. ¿Sí? ¿De acuerdo? Debería estar ahí entre 0,7, 0,6, entre 0,6 y 0,9. No debería pasar más. Solo que para efectos de explicación teórica, de clases, asumimos que es 300.000 kilómetros por segundo. Pero no es verdad. Entonces, es muy probable que esto vaya decreciendo en función de la calidad del sistema. Los chinos cochinos. A ver, ¿qué ha pasado? Les comento esto porque esto les va a pasar seguro. La norma dice que los cables UTP deben ser hechos de cobre al 100%. ¿De acuerdo? Y solo si son hechos de cobre al 100% van a pasar las pruebas de lo que se hacen cuando uno instala redes. ¿Sí? Bueno, pero el cobre es caro. Si ustedes se fijan, incluso hay gente que es especialista en sacarse los cables de cobre, ¿no? Se lo andan robando. ¿Por qué? Porque van y lo venden. Es un producto caro. De hecho, esto ya la creo terrible como se roban el cable de cobre, por el precio. Bien, como esto es caro, entonces las cajas que venden, no sé si han visto ustedes, hay unas cajas que venden de cable UTP. Hay de categoría 6, 2E, 6, no sé, varias categorías. ¿Sí? Categoría 6, por decir un valor. Obviamente, el que vende cable de cobre lo va a vender en un valor determinado. No es barato, es caro. De hecho, muy caro. ¿Sí? Entonces los chinos, ¿qué hicieron? Dijeron, primero lo hicieron sin consultar a nadie y después ya empezaron a hacer cosas raras. Pero lo que vamos a hacer es, un cable de aluminio y encima le vamos a poner ¿cómo le llaman? Forradito. Un forrito como esas joyas que hacen de oro bañado, como bañado en oro, ¿no? ¿Sí? En este caso era aluminio bañado en cobre. ¿Sí? Cobre. Entonces cuando viene esta caja, la vienen y la venden, dice K6. Y esta cuesta pesos o mejor que pesos, todavía más bajo que pesos. Barato.
Y claro, la gente que no sabe va y compra, bueno, pues esto cuesta 10 y esto cuesta 5, me llevo 10. Pero en realidad está llevando una cosa, no está llevando lo que lleva. Depende para qué servirá. Si lo va a hacer para vender ropa, tal vez le sirva. Pero para esto de acá no pasa ninguna certificación. Cuando lo instalan, si usted instala eso en un sistema que se dio, probablemente le funciona si los cables son cortos. 10, 20 metros, probablemente le funciona. Pero hay problemas porque las propagaciones del cobre versus la de aluminio hay diferencias. ¿Sí? Entonces, cuando se hace la prueba con un certificador, esto no pasa ningún control de calidad. ¿Qué significa eso en redes? Que a veces sí, a veces no, falla de vez en cuando, su red, como todo está cableado metido dentro de las paredes, el gerente termina dando tiros arriba y el cable lo tiene instalado. No, porque no le sirve. De hecho, es carísimo reemplazar todo el cable. Ahí viene el dicho, ¿no? Lo barato cuesta. Entonces, sepan que ahora empezaron a hacer una serie de cosas. A eso le llaman aleación, después le llaman Copper Plate Aluminum, CCA. Y claro, como no sabe inglés, dicen, ¿qué será? Pero está bien, pues no, o sea, CCA. Hay otra. Bueno, ¿cómo se identifica? Porque el vendedor va a venderlo, ¿no? Entonces, esta caja normalmente, como viene 305 metros, o sea, 1000 pies vienen normalmente en la caja. Aquí vienen 1000 pies también. Entonces, si yo agarro esta caja, la alzo, y agarro esta caja y la alzo, la diferencia en el aluminio es mucho más liviano. El aluminio es más liviano, por lo tanto, es muy fácil darse cuenta, porque cuando uno mira el cable, pues todos parecen igual, o sea, son coloraditos, parecen lo mismo, etc. El aluminio es muy frágil, usted estira un poquito y se rompe, ¿no? Mientras el cobre, no, todo es rígido, más duro, etc. Hay ciertas características. Entonces, como los chinos se dieron cuenta de que era muy fácil darse cuenta por el peso, empezaron a fabricar otro tipo que se llama Copper Plate Steel. Pusieron fierro en vez del aluminio. El fierro es más pesado, va a pesar casi igual que el cobre, entonces lo forramos con cobre y casi pesa aluminio. Entonces empezaron a fabricar cosas así. Obviamente una de esas pasa esta. ¿Sí? Dicen que pasa y no sé qué. Sí, pasa a 10 metros, no pasa. Eso hay que revisar. Y entonces cuando empiezan a usar y buscar cables, tienen que tener cuidado. Esos cables, conductores metálicos, hay de diversos tipos. Lo mismo sucede con los cables coaxiales. Los cables coaxiales son aquellos cables que se utilizan mucho en televisión por cable. ¿Sí? ¿Han visto que llegan con un cable? Y ese cable antes era de cobre, pero por precios ya no es de cobre, ahora es de aluminio. Tiene varias coberturas, tiene toda una teoría, eso lo han debido ver en física. Tenemos dos conductores, las señales quedan limitadas dentro de este espacio y no hay ninguna señal que se vaya afuera. Eso es lo que se hace un cable coaxial. Un cable coaxial, toda la señal queda metida dentro de los cables, y por eso es que sirve muy bien para llevar señales de alta cantidad de ¿cuántos canales de televisión nos llegan? ¿Cuántos? Varios. Depende del precio. ¿Cuántos? El mejor paquete. 250 canales. Tío, ese no lo Bueno, no es tan así. Otra cosa es que sean comprimidos y cosas de ese tipo, ¿no? Los canales que se pueden llevar son alrededor de 140, no más.
Pero cambia tecnología, cambia la cosa. O sea, a los satelitales le llegan, no sé, 1500 canales, no sé cómo la hacen, pero ¿no? Bueno, ok. Vamos al grano de lo que estábamos viendo. Los conductores metálicos entonces son de diversos tipos. Hay unos mejores que otros. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un tipo u otro? Mi señal puede no llegar al destino de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos otra vez a nuestro dibujito ese famoso. El emisor, el medio, que en este caso será un cable, ¿sí? Y el receptor. Y ahora este es un conductor. Bueno, la propagación es un tema que mucho no nos va a preocupar, porque si llega a punto 8 o punto 7 velocidades de la velocidad de la luz, significa que podremos hacer un cálculo, ¿sí? Vamos a suponer que, y como ustedes son medio matemáticos y son rápidos, vamos a suponer que tenemos el transmisor y el receptor separados 3 kilómetros, que son un lapso de una línea telefónica. Desde la central hasta la casa de los abonados, más o menos 3 kilómetros. ¿Ok? Pregunta. Si suponemos que la velocidad de propagación de este cable es 0,84 veces la velocidad de la luz, ¿cuál es el tiempo en el que llega la señal desde el origen al destino? Tiempo en el que llega la señal del origen, desde el momento en que empieza a emitir el origen, va a pasar un determinado tiempo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuál sería su planteamiento? A ver, vamos, matemáticos físicos. Tenemos muchos datos. Tenemos la velocidad, tenemos la distancia. La fórmula es muy simple. Velocidad inicial por tiempo. El tiempo es segundo. En lo que quiera, segundos, milisegundos, microsegundos. ¿Segundos? No. No, de lejos no se queda. De lejos no se queda. Hola. ¿Cuánto digo que es la velocidad? 0,84 veces la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es una constante universal que la tienen que conocer. ¿O no? ¿La conocen, no? Ah. Es una regla de 3 que se ve en el segundo medio como bueno, ok.
por allá, cuando me sacó ese número grande, se da cuenta por qué no podía ser, ¿no? Ok, este es el número. Basado en esta condición que es 0,84, obviamente, si es el aluminio será 0,60 y algo, por lo tanto el tiempo será más grande, ¿verdad? O sea, por ahí empieza una variación. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando el transmisor empieza a transmitir, debe pasar este tiempo hasta que el receptor empiece a recibir la señal. Pero no es que siempre va a como este señor va, por ejemplo, puede estar transmitiendo señales de datos, el primer bit va a demorar este tiempo. El segundo bit va a demorar ¿cuánto? En llegar al extremo. ¿Lo mismo? ¿O no? A ver, vamos a poner, para ponérselo más interesante. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bits que tienen que ir de aquí a allá. La pregunta podría ser de ingeniería: ¿cuánto tiempo se demora en llegar todos esos datos al receptor? Ahí está. Vamos. ¿Cuánto tiempo? Ya han sacado cuánto se demora. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar los 5 bits a receptor? Cinco veces multiplicado por 11,9. ¿O no? Ahora les pongo un ejemplo para que más o menos entiendan lo que quiero que vean. ¿Cuánto tiempo se demora un tren de aquí a Puerto Suárez? 10 horas. Vamos a poner 10 horas. ¿Pero cuántos vagones lleva el tren? 20 vagones. Entonces, cuando llegue el tren en 10 horas, el primer vagón llega en 20 horas. El tercer vagón llega en 30 horas. Esa es la lógica que tenemos que hacer. No, bueno, traemos a uno de bien, mientras vaya empezando, el tiempo este tiempo se llama tiempo de propagación. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el que se va a propagar la señal como señal eléctrica o puede ser óptica, puede ser cualquiera. Hay un tiempo que es de propagación
Y el otro, este tiempo que aquí, el tiempo que estamos queriendo calcular, se llama tiempo de transmisión. Y no son iguales, por supuesto que no son iguales. Ahora, el tiempo de transmisión va a depender de la velocidad a la cual yo introduzca los bits. No es lo mismo que introduzca a 9600 bits por segundo o que introduzca a 1 megabit por segundo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para la pregunta de esa ley? ¿Pueden calcular el tiempo de transmisión? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cuál dato? Ok, aquí su compañera dice, bueno, faltan datos para calcular. Y efectivamente, faltan datos. No sabemos a qué velocidad están emitiéndose estos bits, por lo tanto no podemos saber cuánto va a demorar en llegar. ¿Sí? Entonces uno de los datos que tendríamos que saber es, esto se está enviando a 1 megabit por segundo, o 10 megabits por segundo, no lo sé. Pongámoslo en 10 porque vamos a mirar mucho después internet con esa velocidad. 10 megabits por segundo. Ah, ok. A esa velocidad está introduciendo los bits. Ahí ya puedo calcular. Ahora, a ver, calculen. Ahora ya tienen todos los datos. Ahora sí ya tienen todo. Aclaración, creo que ya lo habíamos dicho antes. En telecomunicaciones, en todo esto, 1000 es 1000. El kilo es 1000. El mega es 10 elevado a la 6, etc. Solo en almacenamiento hay la historia de 1024, que es 1 kilobyte, ¿no? Bla, 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 bla. Pero eso es en almacenamiento. Aquí
siempre hablamos, si es megabit es 10 elevado a la 6, si es gigabit es 10 elevado a la 9, etcétera, etcétera. No hay 24, no hay nada de eso. ¿Ok? Bien, el planteamiento ya está. Mínimamente. ¿Nada? ¿Tiene usted la idea del planteamiento cómo sería? Por supuesto, puedo yo decirlo sin calcular. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el tiempo de transmisión? Sin hacer números, sin hacer cálculos, diciendo, el tiempo de transmisión es igual a... A ver, ¿cómo? ¿De nuevo? El tiempo de transmisión es igual a los 5 bits dividido A los 5 bits dividido entre los 10 megabits. No son megabits. Su compañera está más o menos intentando decir algo como lo siguiente. Le falta algo que es importante, que es el tiempo de propagación. Este tiempo más ¿sí? El tiempo de esos 5 bits a la velocidad de 10 megabits. ¿Sí? Lo puedo poner en letras, sin palabras. Puedo calcularlo también. Bueno, ¿cuál es el tiempo de 5 bits? Simple, regla de 3, 10 megas en un segundo, 5 bits en... Ya la va a salir un número, ya tienen ese otro número, y ya tienen resuelto. ¿Cuánto salió este tiempo? 3 y algo. 0,5 microsegundos, dice su compañero que calculó los 5 bits. Y entonces, sumado a los 11.9, el tiempo de transmisión 12,4. Ok, esto que parece un chiste o cosa es realmente lo que sucede. ¿Okay? Entonces, por supuesto, dependerá de qué material utiliza. ¿No? Obviamente no llegamos a ese detalle cuando estamos haciendo, ¿no? Porque vamos a ir a buscar la cosa de mejor calidad que tengamos en el mercado para que la cosa funcione, etc. ¿Queda claro esto? ¿No fue? ¿Quedó o no? ¿Dónde se perdió? Tiempo de 5 bits. Bueno, es el tiempo de 5 bits. 10 megas, o sea, 10 por 10 elevado a la 6. Esta velocidad, 10 megabits. ¿Sí? 10 megabits. 10. Esa cantidad de bits es en un segundo, ¿no es verdad? ¿Cuántos son los que tengo que con 5 bits? Ok. Y la poderosa regla de 3. ¿Corroborado el número? ¿Sí? Ok.
servir cuando hagamos el internet y hagan todo, hay toda una teoría del internet, ¿sí? En la cual a veces uno dice, ¿por qué eso aparece en esos bits? ¿Por qué dónde? ¿Sabe de todas estas cosas de cálculo que se hace? La correlación, una cosa es la velocidad de transmisión, otra cosa es la velocidad de propagación, otra cosa que aparecen por ahí tiradas y nadie sabe y no le interesa ni siquiera mirar por qué. ¿Ok? Ya, corroborado entonces está bien. ¿Duda de esto? ¿O les quedó clarísimo? Bien. Solo para que tengan un poquito más de... Vamos a seguir hablando, por si acaso, no sé cómo estamos con tiempo. ¿Hasta qué hora es? Ok, la selección del elemento conductor puede ser tan compleja, esto ya les comento en la vida real, los ingenieros eléctricos que hacen instalaciones, obviamente, si la van a poner en la calle, tratan de poner lo más barato posible para que si se lo roban, ¿no? Entonces normalmente ponen aluminio, que es el cable que está por ahí. Pero en una instalación de una factoría, de una fábrica, lo que sea, desde el transformador de entrada, desde el poste de entrada hasta la fábrica, vamos a suponer que tengo aquí la fábrica, y vamos a suponer que hay unos 100 metros, solamente 100 metros, desde acá hasta la fábrica. Hay una diferencia fundamental si yo pongo cable de cobre o cable de aluminio. Y les comento cuál. Vamos a suponer que aquí en la fábrica yo consumo 500 amperes. ¿De acuerdo? Porque las máquinas están ahí, consumen un montón. Voy y busco un cable de cobre que me soporte 500 amperes y me van a dar un cable de un determinado grosor. Ok. Este cable de cobre me cuesta muy caro. Fácil, el metro de un cable para 500 amperes debe estar a unos $20 el metro. ¿Sí? Entonces, solo en el cable es un montón de dinero. Y entonces, lo que hacen es, oye, y si lo hago con aluminio, ¿sabes qué? Con aluminio lo puedes hacer, es más barato, pero la sección, si esta sección, por ejemplo, es, la sección es el diámetro, ¿no? Si esto es 5, no, para poner un valor correcto serían 35 milímetros, ¿no? En aluminio deberían ser 70, mucho más grueso. Ok, pero no importa, todavía siendo más grueso es más barato que el cobre. Y entonces muchos se animan y dicen, voy a poner el aluminio porque me sale más barato. ¿Cuánto? 3 veces más barato, 4 veces más barato que el cobre. Eso es verdad a medias. ¿Por qué? Hay otros parámetros. Un parámetro se llama resistividad. La resistividad es cuánto se opone a un conductor a que le pase corriente a través de él. Esa es la resistencia. La resistencia del cobre es baja, la del aluminio es alta. ¿Qué sucede? Sucede que la del cobre tiene un determinado valor y la del aluminio otro valor. Cuando la corriente está yendo desde acá hasta la fábrica, pasa por la del cobre y se va a atenuar por esta resistividad un cierto valor, se va a perder como temperatura, se calienta. Pero el de aluminio se calienta 3 veces más, 4 veces más. Y entonces, al cabo de un determinado tiempo, este ahorro que yo me hice ya se paga por la cuenta de la energía porque se está perdiendo en el camino, no lo aprovecha nadie. Se está perdiendo en el camino calentándose, porque el aluminio se calienta más. Por eso es que normalmente el aluminio lo ponen desnudo en los cables, ¿sabes? Todos los cables son desnudos ahí, más o menos idénticos, no aguantan mucho. Entonces, todos esos datos se los
los comento para que sepan que hay otros parámetros que hay que mirar cuando uno tiene que seleccionar una cosa de este estilo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Ok. Estamos entre el transmisor, el cable y el receptor. Ahora, si esto nosotros lo dibujamos en función de un gráfico, potencia de la señal que sale del transmisor. ¿Cuándo sale, aparte de las velocidades que hemos visto, cuando sale del transmisor sale con un valor de potencia determinado, no sé, un determinado valor? Y conforme va circulando, esto será distancia, hemos dicho que era 3 kilómetros, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que conforme va yendo en distancia esta señal, va decreciendo. ¿Debido a qué? Lo hemos escrito en la primera clase. Debido a la atenuación que sufre cualquier señal cuando pasa a un medio. ¿Sí? Ahora, esta atenuación puede ser más o menos dependiendo del material. Si es un cable de cobre, posiblemente llegue más lejos. Si es un cable de aluminio, posiblemente llegue menos. ¿Por qué? Porque la atenuación en el aluminio es más que en el cobre. Por lo tanto, esta curva puede ser más echada hacia arriba. Ok. Como sea, existirá un valor límite. Este valor límite que vendría a ser el valor límite que el receptor puede identificar como que pueda recuperar la señal. Me llegó encima de mi valor límite, entonces yo lo puedo recuperar. Pero si por algún motivo esto llega así, debajo del valor límite, el receptor ya no lo puede recuperar. Por lo tanto, quiere decir que la atenuación juega un factor muy importante. Si la señal le llega a su oído, Y la señal llega a entonces yo hablé muy suavito y posiblemente usted ni me escuchó, solo lleva la boca. No le llega el nivel suficiente para que él pueda. Entonces es eso, las curvas son esas, no le llega el nivel suficiente. ¿Cómo puedo hacer el que llegue? Hay varias formas. Para que llegue más lejos una señal, ya la hemos comentado también en la clase anterior, hay 3 posibles formas. Una, mejorar el medio, conseguir un buen medio, ¿no? O sea, pero eso a veces es imposible. ¿Por qué? Porque el medio no lo tengo yo, tendría que tenerlo, ¿no? Tendría que ser de mi propiedad, pero no es. La otra es que en vez de que mi transmisor transmita aquí arriba para que vaya más lejos. Más potencia en el transmisor. Yo hablar más fuerte para que llegue más lejos. Y finalmente la otra es tener un receptor con una sensibilidad mucho más finita, es decir, que tenga mejor oído, para que pueda escuchar mejor las señales chiquititas. Y entonces de esa forma puedo ampliar la distancia. Pero siempre existirá una distancia máxima. ¿Sí? En un sistema de comunicación siempre hay una distancia máxima. En algunos casos podrán ser unos metros, en otros cientos de metros, en otros tal vez cientos de kilómetros, pero siempre hay una distancia máxima. ¿Por qué? Porque es lógico que la señal se va a atenuar y en algún momento va a llegar a que el receptor no lo entienda. ¿Claro? Ok.
¿Qué se propagan por los cables? Ahora ya finalizando, ¿qué se propaga por los conductores mecánicos? Datos, Electrodos. electrones, Señal. señales, no se propaga por ahí, o sea, no se van los bits, o sí o no. No se van los datos. Pregunta. ¿Se van los datos por el cable? ¿Qué opinas? Estos bits que habíamos dibujado, ¿se van por el cable? ¿O se van la representación de esos bits en voltajes y corrientes? Lo que viaja por los cables son las representaciones, o sea, voltajes y corrientes, no sé la forma que tengan, que representan los bits, que representan datos. ¿Se entiende? ¿Ok? Pero no están dejando datos, porque usted se tira, no hay datos, ahí hay señales, voltajes, corrientes. Que después lo pueda recuperar y después lo convierto, eso es otro verso, eso es otra cosa. ¿Ok? Bien, señores, creo que... ¿no?